Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Fran Arbey Sanabria. Vamos a continuar con el tema de archivos y directorios en este videocurso básico sobre GNU Linux basado en Debian, ¿ok? Bueno, hay que recalcar algo en Linux. Todo en Linux, absolutamente todo, son archivos. Hasta los directorios son considerados archivos especiales, ¿ok? Bueno, primero vamos a empezar aclarando unos términos hacia unos comandos que nosotros podríamos manejar. Los alias, nosotros conocemos los alias de una persona como un seudónimo o un apodo que se le coloca a esa persona, y para, por así decirlo, para resumir su nombre completo. Lo mismo pasa en Linux. Nosotros en Linux podemos tener un alias de una línea de comandos o un comando específico. Como en ese ejemplo que tenemos acá, tenemos que el alias, creamos un alias llamado update, en el cual será el valor o el nombre real de ese comando update es apt-get update. Después de eso se hace un upgrade como tal. Entonces yo solamente cuando escriba update en la consola, automáticamente la shell me está reconociendo que el comando es apt-get update, y se está actualizando completamente el sistema. Eh, los cambios se mantendrán en la sesión hasta que dicha sesión sea cerrada o el equipo del servidor sea reiniciado. Cuando sucede esto, dichos alias que nosotros hemos creado van a desaparecer por completo. Eh, Más adelante lo vamos a ver en dónde se van a guardar cuando estemos viendo ya la parte de comandos. Dichos alias nosotros podemos crearlos o guardarlos dentro del directorio home del usuario, que se encuentra un archivo que se llama bash rc. Ahí, ahí podemos crear los alias que nosotros queremos mantener de forma permanente. Una de las ventajas de estos alias, o de los alias como tal, es yo poder resumir una línea de comandos en un solo comando. Pero al mismo tiempo, una de las grandes desventajas es lo mismo que pasa con los apodos o los pronombres que le colocan a las personas. Que digamos, un ejemplo, en Colombia, todo el mundo conoce a Tiro Fijo, pero nadie se sabe en realidad el nombre de esa persona, o muy pocos se lo saben. Lo mismo pasará con los alias en Linux. Nosotros de tanto utilizar un alias, se nos va olvidando el comando que en realidad ejecutamos como tal. ¿Listo? Bueno, vamos a pasar un poco al tema de la ruta relativa ya con respecto a lo que son los sistemas de archivos de Linux. Las rutas relativas señalan la ubicación de un archivo o directorio a partir de la posición actual del sistema operativo dentro del sistema de archivos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, vemos que acá la ruta relativa dice dir1 slash y archivo 1.fil, la cual señala el archivo art.fil dentro del directorio dir1 en la ubicación actual. Como vemos, en ningún momento se empieza por un slash, a lo cual me indica que el directorio al cual yo voy a acceder o al archivo que yo voy a afectar se encuentra dentro del directorio en el cual yo estoy actualmente ubicado. Eso sería una ruta relativa. Vamos a ver la ruta absoluta. A diferencia de la ruta relativa, la ruta absoluta, yo le indico al comando en dónde se encuentra dicho archivo o dicha carpeta, indicándole directamente desde la raíz. Como vemos en el ejemplo que tenemos ahí, yo indico desde la raíz del sistema de archivos de Linux el slash, después le indico que el archivo que va a afectar está dentro de home, dentro de la carpeta de tal usuario, y ese archivo está dentro de esa carpeta de ese usuario como tal. Entonces, como vemos, la ruta relativa me indica que el directorio del archivo que yo voy a afectar está dentro del directorio donde estoy ubicado. En cambio, la ruta absoluta yo puedo afectar
a cualquier archivo en cualquier directorio siempre y cuando le indique la ruta absoluta o la ruta desde la raíz, como slash home, slash etc, etcétera, slash bar, slash lo que sea. Yo puedo afectar dicho archivo desde cualquier ubicación siempre y cuando le indique la ruta absoluta, lo cual no pasa en la ruta relativa. El archivo o el directorio debe de estar dentro de la ubicación donde yo estoy. Bueno, los directorios. Los directorios son una colección de archivos y otros directorios de forma jerárquica, como sus subdirectorios. Vemos que el slash representa el directorio raíz o el directorio donde se monta todo. Obviamente, para conocer más acerca de los directorios que maneja Linux, que nosotros ya lo vimos con anterioridad en las diapositivas al principio, utilizamos el comando man here para ver la estructura de los directorios que tiene actualmente Linux. Bueno, acá vemos algo muy importante, los cuales son los sinnodos. Los sinnodos en realidad son una estructura de datos en la cual va enlazado dependiendo del tamaño del dispositivo de almacenamiento, llámese un DVD, llámese un disco duro, llámese una SD, llámese una USB, etc. Los sinnodos, la cantidad de nodos van asociados al tamaño del dispositivo de almacenamiento. ¿Okay? Dentro de la información que encontramos en los sinnodos, vamos a ver los permisos, tipos de archivo, fecha de creación, fecha de modificación, ubicación dentro del disco, o sea, la ruta donde se encuentran los segmentos del archivo. Pero obviamente no contiene el nombre del archivo y no contiene en realidad la información del archivo. Como ven, cada archivo tiene un nodo asociado, ¿vale? La cantidad de nodos que puede tener un sistema de archivos lo da el tamaño del disco, el dispositivo de almacenamiento. Más adelante vamos a ver más a profundidad esto dentro de este mismo video. Bueno, vamos a ver estos comandos que vamos a estar acá, que es trabajando con los directorios. Vamos a ver el pwd, que muestra la ruta del directorio actual, el cd, con sus diferentes opciones, el ls, con unas opciones diferentes, lo mismo que el mkdir, el rmdir, etcétera. ¿Vale? Entonces empecemos el trabajo. Ok. Empecemos con los alias. Bueno, con lo primero que nosotros vamos a empezar, siguiendo el orden de la diapositiva, es el tema de los alias. Como les dije, los alias, ya los expliqué. Vamos a ver si yo solamente ejecuto el comando alias, no me muestra absolutamente nada. Pero si lo ejecuto en este directorio que ustedes ven en este momento, o sea, con el usuario soporte, van a ver que me muestra los alias que están creados. O sea, yo solamente escribiendo el comando alias, me muestra automáticamente qué o cuáles son los comandos que se encuentran asociados a los alias, o los alias que se encuentran creados, mejor dicho. Entonces, si yo escribo ls, me va a mostrar en forma de colores, por así decirlo, los diferentes archivos o directorios. Paso acá al root. En el usuario root no tengo un alias creado. ¿Ven? Entonces, para yo asociar un alias, vamos a crear el alias que se encuentra ahí. Digo que apt get update, que después ejecute apt get
upgrade con la opción Y. Entonces ahorita sí escribimos otra vez alias y vemos que ya tenemos un alias creado en nuestro sistema. Vamos a mirar si el alias que acabo de crear me funciona. Efectivamente está actualizando los repositorios, a lo cual después procederá a actualizar como tal el sistema. Bueno, no lo corramos todo, sigamos. Entonces me dice que dentro de la carpeta del usuario se encuentra un archivo llamado bash rc, y acá vemos que tenemos unos alias creados o predefinidos y nosotros podemos crear el que nosotros creamos. Obviamente los signos de pesos, el signo de números, digo, qué pena, me indica un comentario, ¿vale? Yo acá estaré asociando divinamente el comando apt date rate. ¿Esto para qué se hace? Para que sea de forma permanente. O sea, cada vez que yo reinicio o cierre sesión, voy a tener mi alias ya creado. Efectivamente, ahí ya está creado. Listo. Entonces yo ahí estoy resumiendo, escribiendo el comando update, no arroja nada, porque efectivamente, mire, yo le escribí el tipo de comando update, él automáticamente me indica que update es un alias de tal línea de comandos, ¿vale? Bueno, continuemos con el tema de las rutas relativas. Acá ya la vamos a ver de una forma más específica. Vamos a dirigirnos al home de un usuario. Ese usuario tiene dos archivos, uno llamado hardware, el otro llamado hardware 2, digamos es correcto, efectivo, tiene dos archivos, Entonces, si yo deseo modificar dicho archivo, utilizando una ruta relativa, yo solamente le doy el nombre del archivo y listo. Automáticamente procederá a abrírmelo porque el archivo efectivamente se encuentra dentro del directorio en el cual yo estoy parado, que es home soporte. Pero si yo quisiera abrir el mismo archivo utilizando una ruta relativa, digamos nano hardware, él me va a crear un nuevo fichero, porque dentro del slash no hay ninguno o no hay ningún archivo que se llame hardware. ¿Ven? Entonces, queda claro que yo para poder abrir un archivo utilizando una ruta relativa, dicho archivo directorio debe encontrarse dentro de la carpeta que yo, o dentro de la ruta donde yo estoy parado o ubicado. ¿Listo? Entonces acá ya tenemos una ruta relativa explicada. Digamos, pasando ya la ruta absoluta. Digamos que yo quisiera abrir el mismo archivo, pero como vemos, yo no estoy ubicado en la ruta del archivo, el que yo deseo abrir, pero yo sé que el archivo se encuentra dentro de home, dentro de una carpeta llama soporte, y ahí se encuentra el archivo hardware. Y efectivamente lo abrí. Vemos que yo acá le indiqué toda la ruta completa en donde se encuentra ese archivo. Y efectivamente me lo abrió sin importar en dónde estoy ubicado, que es en la raíz. Digamos que yo me voy a cambiar voy a hacer un cambio para el directorio etc. Creo que un archivo que se llama Samba, no. Estoy dentro de etc, otro directorio totalmente diferente, pero yo también desde ahí puedo borrar, puedo abrir, puedo eliminar, puedo copiar un archivo utilizando la ruta absoluta. Entonces, si ven, la diferencia entre una ruta absoluta y una ruta relativa, una ruta absoluta es indicando desde la raíz la ubicación exacta del archivo, y la ruta relativa es solamente nombrar el archivo que se encuentra dentro de la ubicación donde yo estoy. Listo. Bueno, recordemos la parte de los directorios. Acá vemos los
diferentes ficheros, directorios que tiene nuestro sistema. Podemos ver las explicaciones de cada uno de ellos, cosa que nosotros ya hemos visto con anterioridad. Entonces no vamos a profundizar mucho sobre eso. Recordemos que los directorios son archivos especiales en los cuales contiene información de ubicación de otros archivos. ¿Cómo así? Solamente es para organizarlos. Como todo directorio sirve para organizar otros archivos. Pues los directorios al fin y al cabo son archivos especiales, no más, en los cuales contienen información de archivos enlazados a ellos, por así decirlo. ¿Ok? Bueno, vamos a sacar el tema de los sinnodos. El tema de los sinnodos es un tema interesante. Bueno, quitémosle el H. Por ejemplo, con el comando que nosotros ya hemos visto, que es el df, que es para mirar dónde están montados los sistemas de archivos, yo también puedo obtener información con la opción I, tener información sobre los sinnodos que tiene mi sistema. Entonces, vemos que el principal sistema de archivo que está montado en la raíz tiene un total de 305.216 sinodos, de los cuales tengo usados 45.492 y tenemos estas cantidades libres. Y lo mismo así con el resto de sistema de archivos. Digamos que yo estoy acá en Home, Soporte. LAI. Vemos acá una información importante. Esta primera columna que nosotros tenemos acá es el inodo de este archivo o directorio. Entonces vemos que el inodo hace referencia a este archivo y ese archivo hardware y hardware 2 están asociados a estos inodos que nosotros vemos acá. Los inodos son unos sistemas muy importantes, o conocerlos es demasiado importante. ¿Por qué? Porque como les dije a un principio, los inodos van enlazados al tamaño de nuestro dispositivo de almacenamiento. En ocasiones nosotros tenemos mucho archivo muy pequeño y hasta llegar al punto de que se nos acabaron la cantidad de nodos disponibles y no podemos borrar, no podemos eliminar absolutamente nada. Entonces obviamente a nosotros nos tocaría directamente ir como usuario root y empezar a borrar dichos archivos que no sean necesarios o que ya no sean de nuestra utilidad. Entonces obviamente eso existen herramientas o existen maneras para aumentar la cantidad de nodos, pero en este Linux, en este curso que es básico, no lo vamos a tocar, ya que es muy pocas veces se presenta dicho problema. ¿Ven? Entonces nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Eliminar archivos o logs innecesarios. Sabiendo que nosotros tenemos gran capacidad en nuestro almacenamiento, pero los nodos se han acabado, borramos los archivos que no sean necesarios. ¿Listo? Entonces acá vemos los diferentes archivos con su respectivo inodo. ¿Listo? Bueno, acá vamos a empezar nosotros a trabajar con los directorios como tal. Ya algunos se han estado pendientes del video, han visto que yo ya escribí hace un momento el comando pwd. El pwd me muestra en dónde estoy ubicado. Esa es la función principal. Digo, venga, ¿en dónde estoy? En ocasiones el prompt no me muestra la ubicación del usuario. Digamos, si yo ubico cd, como vemos, aunque nosotros ya sabemos que la virutilla es el home del usuario root, pero digamos que yo no sé, escribo solamente pwd y me indica que estoy dentro de la carpeta /root. Obviamente en distribuciones como CentOS el PRON es muy corto, o sea es muy resumido, entonces a veces a nosotros nos toca utilizar el comando pwd para saber en dónde estamos parados. Bueno, también si han estado pendientes del video han notado que yo he estado escribiendo mucho lo que es el comando cd. El comando cd en realidad es change directory o cambiar de directorio. Si yo escribo cd y el directorio utilizando su ruta absoluta, como ustedes se dieron cuenta en un principio,
él automáticamente me redirigirá a la carpeta o al directorio en donde yo lo estoy indicando. Si obviamente intento hacer lo mismo, pero con la ruta relativa, nunca más acceder porque no existe ningún fichero directorio, ¿vale? Bueno, entonces tenemos CD indicando la ruta absoluta y indicando la ruta relativa. ¿Ven? Ahí sí se encuentra el directorio soporte porque estoy dentro de home y dentro de home hay un directorio que se llama soporte. Vamos a intentar ingresar a un archivo que se llama hardware. Obviamente, me va a decir que no se puede hacer porque dicho archivo no es un directorio. ¿Ok? Si escribo solamente un CD, él automáticamente me va a dirigir al home del usuario. Esté donde yo esté. Si escribo CD, automáticamente me dirige al home del usuario. ¿Ven? Si yo escribo CD, virutilla, a ver si me la saca, pasa exactamente lo mismo. Entonces CD, virutilla, me redirige automáticamente al home del usuario. Bueno, si escribimos CD dos puntos, me envía al directorio superior, que en ese momento, ¿cuál es el directorio superior de la carpeta root? Es slash. Digamos, hagamos acá la experiencia con el soporte. Si ven, me devolvió al directorio superior que es home como tal. Si yo escribo cd raya, bueno, o ven ahí cd me sube dos directorios, eso es lo de menos, casi no lo utilizo, por mí la parte casi no lo utilizo, pero digamos que yo quiero devolverme al directorio anterior más no superior, solamente cd raya y me envía al directorio anterior en el cual yo estaba ubicado. ¿Ven? ¿Listo? Entonces, ya con el comando cd sabemos que nos podemos mover por todos los directorios de nuestro sistema Linux. ¿Listo? Change directory, no se lo olviden, para cambiar el directorio. Continuamos con otro que es muy interesante, el comando ls. Acá hay un error, no utilice la ruta absoluta. El comando ls por sí solo me lista el contenido de una carpeta o me muestra el contenido de una carpeta. Es como cuando usted van al explorador de archivos y ven todas las carpetas ahí o todos los archivos ahí. ¿Ven? Pero ls tiene diferentes opciones, como ls raya a, en el cual me muestra los archivos ocultos. En ese momento no hay ninguno, solamente estos, no veo ninguno que empiece. Los archivos ocultos en Linux, vamos a ir acá un momentico. Los archivos ocultos o directorios ocultos en Linux se basan con un punto al principio. ¿Ven ese punto? Ese punto me está indicando que es un archivo o un directorio que se encuentra oculto. Entonces con la opción A me muestra los archivos ocultos. Si yo le escribo la opción L, que es long, me muestra la información un poco más extendida, en el cual me está indicando los permisos, la cantidad de archivos y el propietario de dichas carpetas, cuando fue la última modificación y el tamaño de dicho archivo. Obviamente está escrito en bytes, en bits, digo, si yo quiero hacer en bytes, solamente le coloco la H para Human Readable y automáticamente me los pasa a kilobytes o la interpretación más cercana. ¿Ven? Entonces, sabemos que ya la opción H es para, obviamente, mostrarme información acerca de, o mostrarme la información de una manera que yo la pueda interpretar. ¿Ven? Recuerdan la opción I, que ya les hablé cuando estaba hablando sobre inodos, para que me muestre los inodos del sistema de archivos. Tenemos, digamos que yo quiero mostrar esto de forma inversa, solamente le doy la opción H, veremos que acá terminaba con profile y empezaba con punto, y acá empiezas con profile y acá terminas con punto, con la opción R, que es la forma reversa. ¿Listo? Digamos, acá vamos a hacer una cosa acá, vamos a hacer raya S hardware, colocamos en mayúscula.
cuando hay harto archivo. Qué pena. Con la opción S me indica el tamaño de un archivo. LSH. Vemos que es 8K. Pero obviamente si es un directorio, ls soporte, me indicará el tamaño de los diferentes archivos que contiene la carpeta. ¿Vale? Bueno, continuamos con el anterior que estábamos utilizando largo. Digamos, quiero que me lo organice de forma inversa, quiero que me lo organice de mayor a menor. Y acá vemos que me organiza los archivos de mayor a menor tamaño. Bueno, esos son, hacemos a soporte, vamos a hacer y vemos que me lo organiza de mayor a menor tamaño con la opción S mayúsculas. Recordemos siempre en Linux las mayúsculas y las minúsculas son reconocibles, ¿vale? En la opción T solamente es para mostrarme la fecha de modificación de un archivo, digamos st hardware. Vamos a mirar acá a ver, como todo, si esto es manual, vamos a la opción T, ¿dónde estás? Bien, no está. Organiza por fecha de modificación. Vamos a ver un segundo acá. Tenemos la S. Y efectivamente, vamos a hacer acá solamente así, así. Efectivamente, acá como lo ven, me está organizando en forma en las fechas como tal, por fecha. Vamos a quitar así, solamente vamos así. ALT. Bien. Ahí ya me lo está mostrando, si lo quiero mostrar de forma inversa. Efectivamente. Listo. Vamos a hacer esto acá, ls raya lr slash home. Listo. Uy, espérate, digo que acá me acaba de parar en un segundo. Ya. Listo. Acá, con la opción R, yo listo el contenido de home y sus respectivos subdirectorios. Vemos que me muestra el contenido de home, me muestra el contenido de los más phones, el cual es un directorio, y el cual me muestra el contenido de soporte, en el cual también tiene sus respectivos archivos. ¿Ven? Con la opción R como tal. Bueno, ustedes dirán que cómo hago para borrar la pantalla rápido. Esa es la combinación de comandos control más L, de la que ctrl, es la cual yo utilizo control más L para borrar de una vez la pantalla. O si no, con el comando clear. Vamos a hacer una basura acá. Yo con el comando clear limpio la pantalla. Pero obviamente a mí me queda mucho más fácil con el comando control L. Bueno, vamos a seguir verificando con el tema de los archivos, de los directorios. Voy a ingresar a home, a soporte. Vamos a crear una carpeta que llama mkdir, que llama descargas. Y vemos que ya tenemos una carpeta directorio que se llama descargas. ¿Ven? Pero digamos que también quiero crear unas carpetas que se llamen, que sean documentos. Digamos, ahí dentro de documentos se llamen esto ofimática. No, digamos que llama empresa. Vamos a ver que tenemos otro directorio que se llama documentos, el propietario es root. Vamos a ingresar a documentos y vemos que dentro de documentos hay otra carpeta que llama empresa.
Bien, entonces con mkdir creo una carpeta común y corriente, pero con mkdir opción P creo una carpeta con sus respectivos subdirectorios. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con rmdir, que es para borrar un directorio. Ahí me lo borró, ya no está descargas, pero si rmdir a documentos, me dice que el dicho documento no está, o dicha carpeta no está vacía. Utilizamos la opción P y ahora sí borramos por completo todo en la estructura del directorio con rmdir raya P, con la opción P. Bueno, muchos de ustedes dirán, bueno, pero sí, existen otros comandos para borrar, sí, existen otros comandos para borrar, pero en ese momento esos son los archivos o son las maneras que nosotros borramos un, un directorio, ¿vale? O sea, esta es la más conocida. Obviamente tenemos otros comandos como es rm, pero los cuales vamos a ver más adelante cuando ya estemos trabajando con archivos en el segundo capítulo de esta guía como tal. ¿Listo? Bueno, no siendo más, no los quiero alargar, no los quiero que se aburran. Nos vemos en la próxima ocasión. Fue un placer, no olviden visitarnos a www.chico.co o seguirnos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter y recuerden que cuentan con nuestro apoyo para cualquier inquietud que tengan. Bueno, que pasen buen día y que lo disfruten. Hasta luego.